Empecemos esto con una pregunta. Si tuvieras que definir tu identidad, ¿cómo lo harías? ¿En qué frase, idea o concepto podrías perfectamente encapsular eso que te representa? ¿Mencionarías a tus memorias, tu crianza o los átomos que te componen? ¿O quizá te definen las cosas que te gustan, los ideales que elegiste seguir o la ropa con la que te gusta vestirte? Pero si todo lo anterior no te puede llegar a representar por completo, entonces ¿señalarías a tu alma? Esta es una pregunta que a lo largo de la historia atormentó a miles de personas con nombres muy importantes en diversas ramas de las ciencias naturales y sociales. Y aún así, ¿por qué para empezar a responder esta pregunta tenemos que hablar sobre un barco roto, un alemán y Ghost in the Shell? Si querés saber cómo se conectan todas estas cosas que te acabo de comentar, quédate hasta el final del video. El alma de un hombre es débil. Si fuese siempre tras el placer, dejándose llevar por el girar del mundo, se volvería como una máquina que solo busca su beneficio o un esclavo del consumismo. Hay una antigua historia griega que por ahí les sea familiar a todos, o quizá hayan escuchado en alguna ocasión. Esta es la leyenda de Teseo y el Minotauro, sobre cómo un joven con ingenio y la ayuda de su amada vence a un monstruo, completa un laberinto y rescata a muchos jóvenes que estaban siendo llevados a su muerte como tributo. Pero esa parte del relato no es lo que nos importa para lo que quiero contarles. No. Lo que nos compromete aquí es lo que pasó después, y que tiene tanto raíces en hechos reales históricos como relevancia en la propia filosofía moderna. Luego de su escape de la isla de Creta, el héroe ateniense llega a la isla de Delos, donde por fin logra poner a salvo a su gente, y desde entonces se cuenta que cada año el pueblo de Atenas llevaría el mismo barco con el que volvió Teseo desde la metrópoli helénica hacia ese pedazo de tierra en el medio del Mediterráneo para rendirle tributo a Apolo y agradecer por la victoria y el regreso a casa de su rey. Ahora, en términos prácticos, una nave, cualquier nave hasta el día de hoy, sufre del desgaste del tiempo y los elementos y debe ser reparada. Y esta no fue la excepción de este barco legendario. Por esto, un filósofo conocido como Plutarco trae a la mesa una pregunta muy importante que dividió en gran parte a muchos de sus contemporáneos. Si vamos reemplazando partes de la nave original por nuevas y en consecuencia el barco termina progresivamente siendo uno que casi ni conserve parte de su casco original, ¿sigue siendo el mismo? Este planteo se conoció desde entonces como el ejercicio mental de la nave de Teseo o la paradoja de Teseo, y encendió la flama de un montón de ideas relacionadas a la propia concepción de identidad, de la misma forma que inspiró a muchos pensadores a desentrañar esta incógnita como René Descartes o Hegel, al mismo tiempo que propuso obras literarias como El fantasma en la máquina de Arthur Koestler. Todos estos cuestionamientos que les mencioné despertaron una idea en un japonés que vivía en el monte a 9 kilómetros del mar llamado Masamune Shirow, el cual comenzaría a crear un manga llamado Kokaku Kidotai, cuyo éxito propulsaría el lanzamiento de una película basada en este, con un tono completamente diferente en 1995, que rompería todas las barreras preconcebidas de la animación y sería conocida en Occidente como Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell de Masamune Shirow fue serializado entre 1989 y 1991 en la Sokan Kaizokuban de Kodansha, con el título original de Kokaku Kidotai Ghost in the Shell, que se podría traducir también como Policía Armada y Motorizada Ghost in the Shell. Este título fue pedido al mangaka con la idea de captar a la audiencia target de los mangas seinen en Japón, que son adolescentes y jóvenes adultos, aunque además de estos, los temas con los que visualmente se muestra el manga varía drásticamente con los que muchos esperen si vienen de tener una primera experiencia con la película. Principalmente el manga agarra un largo abanico de temas que marcan una clara intención del autor a hacer mucho más énfasis a una crítica social y política en un mundo entramado por el consumismo y la agenda de quienes manejan los hilos gubernamentales y la burocracia, por sobre el propio tinte filosófico que se le pueda salir en la superficie, y cada evento se desarrolla de esta forma. Shirow principalmente muestra una mirada agria al consumismo desmedido y al trabajo esclavista, donde los mismos personajes señalan que las violaciones a los derechos humanos son pasadas por una topadora en orden de entregar un producto demandado por el público, y la propia policía es incapaz de intervenir en el propio modelo empresarial que se encuentra armado. La barrera entre persona y objeto es completamente borrosa en la realidad que te plantea este mundo, y este es uno de los motivos más recurrentes de la historia. Este leitmotiv de la pérdida de humanidad es central y reaparece sobre todo en elementos clave del manga. Esto también se ve reflejado en pequeñas escenas donde podemos ver cómo también existen jaulas repletas de robots que son tirados a la basura porque en todo momento aparece un modelo nuevo que reemplaza al anterior y se incentiva a las personas a comprar lo nuevo y reemplazar lo viejo constantemente. Si bien la crítica política y el consumismo y la cotidianidad esquizoide de las personas no se aleja mucho de lo que quizá vieron en la película, lo que sí difiere bastante es la estructura argumental y cómo son presentados los personajes. Hay muchas de estas diferencias que fueron creadas adrede por la película para transmitir un mensaje diferente, y eso es algo que vamos a hablar precisamente en un rato, pero para no irnos demasiado lejos del manga aún, la propia protagonista, la mayor Kusanagi, es mostrada en el manga muchísimo más cercana a un protagonista de shonen, mucho más bajada a tierra de lo que la película del 95 nos terminaría presentando, retratándola como una persona despreocupada, lujuriosa, con problemas con la autoridad y por momentos con una idea un poco más cómica en mente, pero sin embargo que te recuerda un poco más a Ripley de la película Alien, que es una mujer bravado entre hombres duros y fuertes. Esta misma diferencia y bajada a tierra entre Kusanagi y su contraparte de la película se puede ver en todo su escuadrón, contando a su jefe, Batou y Togusa, siendo este último con el que más trabaja cercanamente. El manga también tiene una estructura narrativa serializada donde tenemos al enemigo de la semana del Escuadrón 9 y hay una buena parte de la acción donde se usan muchísimo más los fuchikomas, que son los mechas que forman parte de la policía, además de momentos recurrentes donde hay escenas explícitas y maduras, de vuelta con la idea de captar a la audiencia de adolescentes que quería la editorial. El concepto visual de las ciudades también varía mucho entre la película y el manga, mostrándose en el manga una idea un poco más cercana a la que usó H.G. Giger en Alien, donde se ve todo mucho más comprimido, claustrofóbico y repleto de cables. Si bien hay una influencia cercana del manga a Blade Runner, sobre todo al momento de mostrar las ciudades densas y llenas de cables, quien se apoya muchísimo más en estas visuales es la película de 1995, haciendo un paralelo visual entre Batou y Roy Batty, aunque también construyendo a la ciudad en una imagen muchísimo más saturada por el neón que la película pilar del cyberpunk de Ridley Scott. Por 1993, luego de sacar la película Pearl Labor 2, el renombrado director Mamoru Oshii, quien ya tenía unos cuantos trabajos animados debajo del cinturón, estaba con la idea de comenzar a trabajar en la dirección de Shin-Ro, The Wolf Brigade. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por los productores de Bandai Visual y en su lugar fue ofrecido a dirigir la primera adaptación al cine y animación del manga Ghost in the Shell. Y si bien esta redirección de planificación quizá desalentaría a muchos, el propio Oshii diría lo siguiente al respecto. やっぱり扱っている世界が非常に今語るべき世界ですかね。一種予感として語るにふさわしい世界があるかなっていうふうなことと、あとずっとコンピューターとも興味を持ってたので、パトレーバーさっきもそうだったわけですけど、もう少し先まで見たいなというふうな、そういう映画があったらいいんじゃないかと思ってたので、特にアメリカ映画とかでもコンピューターの存在というのを十分に
説得力を持って描いてる作品っていうのはそんな多くないんで、多分やるとすればアニメーションの方がふさわしいんではないかというふうに思ってましたから、そういう意味ではやっぱタイムリーな企画ではあったと思います。Y así comenzaría la producción de Ghost in the Shell, donde veríamos por primera vez el uso de técnicas de animación que redefinirían la industria japonesa tras implementar el uso innovador del DGA o Digital Generated Animation. Esto comprende el uso de mezclar la vieja animación por secuencia de celuloide junto con CGI para generar perspectivas y encañar el cerebro humano para percibir la combinación de todos estos elementos de forma armónica como un mismo constructo del mundo. De esta forma, Ghost in the Shell usó la mezcla de imágenes dibujadas a mano implementadas en láminas de celuloides, gráficos generados en computadora, footage live action y audio grabado de efectos reales que posteriormente fueron todos digitalizados y ensamblados en un proceso de edición muy minucioso y novedoso para el momento. Esta manipulación de los datos logra entonces resultados que hasta el momento no se habían podido conseguir con la antigua forma de animar el fotograma por fotograma. El proceso de CGI de edición de Ghost in the Shell y la combinación de la técnica manual con los displays visuales hacen entonces un juego que se usó mucho durante la película, donde hay una animación ocurriendo de fondo y una animación separada del personaje en vez de un personaje moviéndose en un fondo estático. Al manipular ambas por separado y en paralelo, se logró muchas veces generar también un efecto visual parecido al Dolly Zoom que usaron películas como Jaws, donde se juega con la percepción del cerebro entre figura y fondo. Sumando al anterior, muchos fondos fueron editados en postproducción para generar más profundidad, aplicando un desenfoque para lo que se encuentra más lejos, generando así un efecto de contraste con respecto a lo más cercano que se vería de forma más nítida. Esto lograría exacerbar la tridimensionalidad desde la edición y generar una perspectiva sin sobreutilizar los elementos modelados en el aún en pañales 3D de la época, y logrando que la película hasta el día de hoy haya envejecido bastante bien. This is a different place, especially this area. It seems it's gotten darker. Donde más se nota el uso estilístico bien puesto del CGI en particular es en los efectos de invisibilidad, donde la decisión artística de darle un contorno 3D al cuerpo de la protagonista que se funda con el entorno estuvo bien aplicado, y también en momentos donde se muestra cómo está compuesto el ciberespacio del universo de Ghost in the Shell. Otros lugares donde se usaron efectos como modelados por computadora fue en algunas tomas particulares de fondos para acrecentar la tensión de una escena donde la batalla se estaba librando tanto en el plano material como en el cibernético. Y aún habiendo dicho todo esto, lo que los desarrolladores resaltan en entrevistas como una de las tareas más difíciles de lograr en el proceso de preproducción fue elegir el concept art para los personajes, sus vestimentas y también la caracterización de los propios mechas emblema del manga, los fuchikomas. Para los créditos iniciales de la película se convirtieron los caracteres romanizados de los nombres de los creadores involucrados en números equivalentes a estos caracteres y luego se recrearon nuevamente mediante lenguajes de programación. De acuerdo a Seiichi Tanaka, director de CG, si te tomaras tiempo de leer los caracteres y traducirlos mediante el lenguaje de programación, podrías obtener los mismos resultados después mostrados en los créditos. Otro de los detalles en los que se hizo énfasis para la animación fue el intentar recrear lo más posible la física de movimiento del cuerpo de los personajes con la idea de apuntar al mayor realismo posible sobre cómo funciona el intercambio de las acciones de estos contra el entorno que los rodea. En particular se miró con lupa el cómo funciona la interacción de proyectiles contra diferentes superficies para recrearlos con la mayor certeza posible. Por ejemplo, hasta el momento, por lo general, cuando se animaban las balas chocando contra un elemento, se solían agregar en todos los casos chispas cuando el proyectil impacta contra algo. Pero tras estas pruebas, los animadores descubrieron que las chispas se generan solo cuando la bala choca contra una superficie metálica, pero no contra pavimento o una pared. Y para tomar estas muestras, viajaron a un campo de tiro en Guam para sacar conclusiones en datos reales sobre cómo se comporta una bala contra un elemento. Este tipo de conclusiones fueron importadas a la película en la manera en la que es posible ver cómo los propios proyectiles impactan con el entorno de una manera más acercada al realismo de la que existía en la época. En el departamento de arte de la película se encontraba Hiromasa Ogura, quien anteriormente había trabajado en Pearl Labor 2 con Oshi, pero también había sido director en arte en La joya perdida que Kickstarter
startió la carrera de Gainax, de la cual ya hablamos en el video de Eva, Royal Space Force. En este área Ogura no solo tenía varios títulos debajo del cinturón como el director, sino que de la experiencia que trajo a la mesa de desarrollo quiso ensamblar el mundo de Ghost in the Shell con una particular técnica de iluminación que era rara para la animación de la época. En la animación tradicional hasta el momento, cuando la luz choca contra un área aparece un contraste de igual magnitud al foco de luz producido. Sin embargo, para esta película las secciones oscuras se vuelven más oscuras hasta que se llega a un punto donde nada se puede ver. Las áreas iluminadas se mantienen así y allí todo es visible. Además del contraste de iluminación de parte de este departamento, llegamos a ver espacios extremadamente ricos en detalles que cuentan una historia en particular de cómo es el mundo y cómo viven sus personajes en él. Y como último elemento de la tarea completamente alocada por la que pasó el equipo de Ghost in the Shell para el desarrollo de la película, me gustaría traer de vuelta un aspecto de su edición. ¿Recuerdan que les conté que la tira estaba compuesta por imágenes celuloides y modelos digitales que eran ensamblados entre sí para armar fotogramas resultantes? Bueno, esos mismos celuloides eran escaneados uno por uno para ser procesados digitalmente, y este collage entre lo digital y lo analógico no hubiera sido posible sin la aparición de un programa que en su momento era nuevo y estaba en su etapa infantil, pero que hoy en día es un estándar de la industria de edición y sigue siendo usado en películas de Hollywood de presupuestos millonarios, y este se llama Avid Media Composer. Desde este programa entonces se pudieron secuenciar todos los métodos y frames de la película con las diferentes tecnologías que se estaban usando en paralelo y la sincronía con muchísima más libertad de lo que el equipo hubiera podido usando el método más clásico o tradicional de la animación. Sin el uso de Avid, el equipo no hubiera podido combinar tantos elementos diferentes para lograr lo que se terminó logrando con esta película, que habla también de lo que era el espíritu del momento de mediados de los 90, donde el experimentar estaba completamente suelto y a rienda libre de cada estudio, así también como el innovar y probar cosas diferentes. Por este sentimiento de la época es que tuvimos también nuestros Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid, y también una adaptación de Ghost in the Shell diferente a la fuente, donde salió con un tono donde se resigna de la acción sobrecargada, la sobresexualización de los personajes y el comentario político para dar lugar a un mantra lúgubre sobre la existencia y la propia identidad de las personas en un mundo de un ambiente completamente decadente. Y hablando de todo esto, ¿por qué no nos mandamos de un clavado a ver qué historia tenía que contar Oji usando la piel del manga de Shiro en esta primera adaptación de una IP que quedaría como una de las obras más legendarias de la animación de Japón? Adaptar una historia de un medio a otro siempre tiene sus riesgos y apuestas de por medio. ¿Hay alguna expectativa de una comunidad que haya interactuado con la fuente de donde sale ese relato? ¿Hay algún tono o ritmo que tenga ese relato que lo haga difícil de moldear para el medio al cual queremos traducirlo? Hay un montón de incertidumbres en un campo minado y oscuro de aspectos en los que la persona encargada de hacer una adaptación debe al final del día tomar decisiones complicadas pero firmes y cree en el estilo del escenario que quiere armar para esta adaptación sin perder demasiado del espíritu original de donde salió esta obra. Un ejemplo claro sobre el que vamos a hacer un análisis más adelante es adaptar El Señor de los Anillos en sus 3 partes a 3 películas, donde Peter Jackson y un equipo de neozelandeses habilidosos y rebeldes captaron una buena parte del relato del profe Tolkien y lo reensamblaron para tener a las audiencias invertidas en sus personajes y descartando todo elemento que pueda sacarle la urgencia de la misión de destruir el anillo a la historia. Ejemplo, lo están viendo en pantalla. Traigo brevemente este ejemplo porque Oji manejó la estructura y el tono de la adaptación animada de Ghost in the Shell con un espíritu similar en mente, en el que desarmó las cadenas de ADN del manga de Shiro y las entretejió en una nueva manera que reacondicionó el tono de los medios relacionados a este mundo desde entonces. Por ejemplo, miren esta comparación de cómo están dibujadas muchas de las expresiones de los personajes principales del manga y miren cómo fueron interpretados para la animación de esta película. En primera instancia, la Mayor Kusanagi tiene toda una librería de expresiones en el medio progenitor de esta obra, a diferencia de su contraparte animada, porque la idea central de este trabajo es que sus personajes giren en torno a la idea de identidad. Esto se expresa mucho en varios encuadres donde el protagonista, que está teniendo una escena en particular, mira directamente a la cámara de manera más ominosa y lenta de lo que se mueve su entorno, como para comunicar una desconexión entre el ser individual de quien está hablándole directamente a la cámara
y entre paréntesis al espectador, con todo lo que lo rodea. La idea de este contraste no se desenvuelve solamente entre el personaje y su entorno, sino entre la comunicación que generan visualmente los propios ambientes de la película en sí, con espacios personales siendo mucho más comprimidos y vacíos y los espacios públicos estando sobreestimulados y sobrecargados, como diciendo de alguna forma que la humanidad en este mundo está tratando de alcanzar algo que perdió en el camino de tratar desesperadamente de conectarse con otros, mientras que los espacios íntimos que proyectan a quien se encuentra en ellos se representan como huecos, vacíos y sin un espíritu que los represente o los haga hablar de alguna manera de la persona que vive ahí. En otras palabras, mientras que la calle está llena de carteles, luces y gente, el cuarto de la mayor no tiene nada que nos hable de ella, está vacío. Si bien todo esto que les estoy señalando está relacionado con el motivo principal que quiso resaltar Oshii de la pérdida de identidad y la despersonalización de tanto la protagonista como la propia humanidad, aún hay más capas en este tema que son tratados en diferentes escenarios de toda la obra en conjunto. Para ponernos un poco en contexto, el mundo de Ghost in the Shell es un mundo que ocurre en principios del siglo XXI y posterior a la Cuarta Guerra Mundial, que se desarrolla entre el 2015 y el 2024. En una ciudad oriental futurista donde trabaja la 9ª sección de seguridad pública, que es un escuadrón dirigido por la protagonista de esta historia, Motoko Kusanagi. Y hasta ahí todo bastante fiel al manga, con la diferencia de que, como el tema principal de esta animación iba a ser la identidad, Oshii diseccionó varias partes de la fuente que estaba adaptando para que estén alineadas con el espíritu de la película, y por ello tomó el arco del Puppet Master o el marionetista con la idea de resaltar aún más la relación entre el antagonista y Kusanagi para despertar en los espectadores las preguntas que algunas veces te las dice de frente y otras veces te las plantea entre líneas. Todos estos puntos argumentales relacionados a la historia entre los participantes que mencionamos, además de no ser tomados a la ligera, hicieron que en definitiva esta película tuviera su propio ritmo en el que se desentiende un poco más de la acción para dar un poco el lugar al mantra de estos conceptos. Esto en particular hizo que en su momento Oshii se replanteara de si estaba tomando el camino correcto a la hora de desprenderse del foco de acción que estaba mucho más presente en el manga y en toda la animación de la época para contar esta historia, pero al final apostó a ver cuál iba a ser el resultado. Entonces en la historia del sector 9 entra el marionetista, el cual era una inteligencia artificial desarrollada con fines políticos por el sector 6 que fue creada con el nombre de Proyecto 2501. Esta IA logra conseguir autoconciencia de sí misma y comienza a añorar un cuerpo y su propia libertad. Y para esto comienza a realizar una serie de atentados en la sección de Kusanagi en orden de tanto llamar la atención del escuadrón como de pedir asilo político de estos para protegerse de la propia sección 6 que le estaba dando caza. En uno de estos ataques borra la memoria de un grupo de hombres y la reemplaza por otros recuerdos en orden de manipularlos para que hicieran los actos de terrorismo que él les mandaba hacer. Este tipo de modificación de las memorias se conoce en este universo como ghost hacking, donde la persona o entidad modifica el ghost o las memorias que componen la identidad de una persona con un motivo en particular. Luego de la escena donde el equipo logra atrapar al perpetrador principal de los ataques enviado por Puppet Master, se abre el paso a una escena que encapsula bastante el mensaje de la película y el motivo que Oshii quiso resaltar con 5 resaltadores. En este momento se encontraban la Mayor y Batou en un barco descansando, pero también procesando lo que había pasado mientras la escena va transicionando lentamente del atardecer a la noche, y es este el momento donde la protagonista le pregunta a su compañero cuántas partes cibernéticas tiene él y cuánto de lo que era él originalmente sigue estando ahí, directamente confrontando a Batou y al propio espectador con la misma paradoja del barco de Teseo que les conté en el principio. Este propio planteo filosófico tenía un tenor especial para Kusanagi cuando lo estaba poniendo en la mesa, porque a diferencia de muchos de su escuadrón, o quizá el mayor denominador de las personas, ella no tenía una o dos partes de su cuerpo reemplazadas, sino que ella era un cyborg completo, habiendo cambiado todo su cuerpo biológico por uno artificial. Entonces, este planteo ejecuta la parte de caracterizar al protagonista al mismo tiempo que presentarnos de que hay una duda fuerte creciendo en ella sobre su propia identidad tras haber perdido todo lo que originalmente la conformaba. Y si lo que la compone dejó de ser humano, entonces, ¿qué diferencia tiene ella con un robot?
El hecho de haber presenciado, tras el hackeo, que las propias memorias de las personas sean tan volátiles y reemplazables como sus partes mecánicas, estaban generando un conflicto en ella porque sus memorias son el último bastión que la estaban manteniendo humana. La respuesta a la pregunta anterior hasta el momento es que lo que la diferencia de un robot es que ella tiene un ghost, una memoria, una conciencia de quién es ella y recuerdos de su vida, pero ¿y si retiramos esa seguridad de que la propia integridad de sus memorias esté impoluta? ¿Qué le queda a ella para aferrarse? El juego visual interesante que hace durante todo momento la animación es mostrarla casi sin expresiones ni emociones, con los ojos bien abiertos donde no llegamos a ver ni una señal de parpadeo siquiera. Todo lo que le hacía parte de la experiencia humana fue reemplazado y lo poco que le queda estaba agarrado de un fino hilo que ahora estaba siendo puesto en duda. Este planteo filosófico del barco de Teseo que se estaba desglosando fue bastante reiterado por muchos pensadores a lo largo de la historia, pero en particular ocupó bastante del trabajo de René Descartes con lo que se llegó a llamar como dualismo cartesiano. Este propone que los seres humanos estamos compuestos tanto de un cuerpo físico regido por leyes físicas como de una mente inmaterial que no está sujeta a las leyes físicas. Entonces, estas dos sustancias, como fueron llamados el cuerpo y el alma, son elementos que se encuentran separados pero interactúan entre sí. Esta dualidad que compone al cartesianismo fue retratada bastante a lo largo de los años por diversos autores como Lamettrie en El hombre máquina, donde argumenta que la supuesta alma no es más que un efecto materialista del cuerpo humano, o el propio Arthur Koestler en The Ghost in the Machine, con el concepto de Holon en el que señala que toda la naturaleza es al mismo tiempo parte de un todo y algo separado. Y algunas fuentes señalan en particular a esta obra de Koestler como una de las influencias principales de Ghost in the Shell. Hay un par más de estas ideas que retrataron a este dualismo de Descartes que vamos a ver en un rato, pero para revisar de vuelta todo lo que les acabo de comentar es interesante ver la escena que sigue a esta, donde la secuencia audiovisual es comunicada completamente desde la animación y la música. Este momento que compartimos con la protagonista creo que es el cenit de la película, ya que encapsula casi todo lo que la compone en una transición. Las visuales, la estructura narrativa que usa, el tono, el motivo, la crítica social y el planteo filosófico. Normalmente en una película hay un conflicto que propulsa a los actores a funcionar en la historia, y si bien quizá muchos argumenten que el marionetista funcionando como antagonista es el que propone una barrera y llama la atención de la película, creo que el conflicto que estamos viendo durante el trayecto de la película no es ningún momento externo, sino que es interno, bordeando a lo que vendría a ser el ensayo de personaje, en este caso de la propia protagonista. Esta escena donde no hay acción aparece no casualmente después de esta duda planteada por la protagonista que le genera un shock. Entonces, después de un conflicto expresado no en la forma de acción, sino de manera psicológica y existencial, antecede a lo que posteriormente podría ser catalogado como la continuación de este. En este instante, a través de Kusanagi, meditamos y contemplamos cómo es el mundo donde ella vive, siendo uno deprimente, decadente y podrido, donde todo parece un constante mantra de lamentos sobre el espíritu humano perdido en una caparazón vacía, presentada en la forma de ciudades sobreestimuladas por el consumismo. En este momento es donde vemos a la protagonista viéndose a ella misma desde el barco en un edificio con la idea de reforzar ese mensaje de la película sobre la identidad perdida en un mar turbulento de lo intercambiable, lo hueco y lo mundano. Ella pasó a ser un engranaje más en una máquina rota que sigue andando constantemente y se olvidó por qué comenzó a hacerlo desde el vamos. En este punto central de la película tampoco es casualidad que aparezca el mismo cántico de los títulos iniciales, donde estábamos viendo el cuerpo cibernético de Kusanagi siendo construido, ya que en este momento ella estaba desconstruyendo esa estabilidad mental, esa seguridad de sí misma a partir de dudar de la identidad e integridad de sus propias memorias y de quién es ella misma. La letra de lo que se canta por el coro en este momento habla de una danza interminable que hace al mismo Dios descender. Y en este mismo baile es en el que se encontraba enredada la protagonista desde hace tanto tiempo que por inercia se olvidó por qué se encontraba ahí desde el principio. Pero todo ese momento es interesante porque termina en un fade out de la cámara con maniquíes negros vacíos en una vitrina para reforzar aún más el estado mental en el que se encontraba Kusanagi desde la imagen. Su respuesta a la pregunta de la paradoja de Teseo se estaba transformando en un rotundo no.
ella no era más quien creía que era, pero no sabía qué hacer aún al respecto. Y antes de avanzar sobre el segundo acto, me gustaría volver sobre el planteo del dualismo cartesiano que les comenté antes y las propuestas que aparecieron para retarlo. Hay una entre todas ellas que se aplica mucho más para el mensaje que trata de transmitir esta película. Por allá por 1800, o específicamente en 1807, se publica la considerada como una de las obras conceptuales más complejas de la filosofía occidental de la mano de un alemán que se llamaba Friedrich Hegel. Este señor, junto con este libro, forjaron en esa época un movimiento un poco fuerte para el momento llamado idealismo, que entre otras cosas consideraba que el ser es la última instancia comprensible como un todo integral. Este librito del que les hablo se llamaba La fenomenología del espíritu y planteaba que una conciencia llega a formarse como tal de forma gradual. Primero tendríamos una conciencia natural que intenta separarse del objeto por oponerse a este, y entonces de la oposición con su entorno surge el sujeto. Cuando el sujeto logra percibirse objetivamente a sí mismo es cuando aparece la autoconciencia, que es intersubjetiva. Sé que parece algo confuso por cómo se los estoy contando, pero espero que este paralelismo haga clic en un rato cuando lo compare con el planteo que intenta hacer Ghost in the Shell. Y para esto necesito retractarme de una cosa que les vine contando hasta ahora. Durante todo este ensayo me refería a Motoko Kusanagi como la protagonista de la historia, pero esta interpretación temprana no es del todo cierta teniendo en cuenta lo que les estoy por decir. Si hay un protagonista aquí, no hay que ver más lejos que el nombre de lo que estamos viendo y preguntarnos quién es el fantasma en el caparazón. Hablé del marionetista como el antagonista, pero realmente el propio conflicto de la película no es uno que trae este personaje, sino que se trata en su naturaleza de algo interno asociado a la identidad. Y en este planteo hay una conexión entre la IA y la mayor de la que venimos hablando, porque a ambas les falta algo y ambas son el enlace perdido de la otra, donde a quien venimos llamando como el antagonista es en realidad también el protagonista y parte del Geist o el espíritu del que habla Hegel en su obra. El proceso del que habla la fenomenología del espíritu propone que la autoconciencia no presenta una relación transparente con la persona, sino que se muestra de forma intersubjetiva. Y esto supone también como primer paso el lidiar con la dialéctica amo-esclavo que tengamos con nuestro entorno. Y de esta manera, también en la película, el marionetista toma como primer norma el lidiar con sus amos, la sección 6. Y esto nos lleva a la segunda parte de esta historia, donde vemos a un cuerpo robótico que alberga la conciencia de quien venimos hablando y que llega hasta los cuarteles de la 9ª sección buscando particularmente a Kusanagi mientras le da caza al sector que la creó. Y es así que la acción nos lleva hasta la antesala del final de la película, donde las dos entidades que venían danzando calladas hasta el momento se conectan y se resuelve la contradicción entre la IA siendo un fantasma sin caparazón y Motoko Kusanagi, quien debido a su crisis puede considerarse como un caparazón sin fantasma. De la conciencia nacida del proyecto 2501 nace el espíritu hegeliano y del vacío de su existencia la mayor le da un cuerpo y agencia física para experimentar el mundo. De esta fusión, estas dos entidades ganan libertad y humanidad y pasan a ser un ser nuevo, un niño que está descubriendo el mundo por primera vez y experimentando de forma no adulterada la propia vivencia humana. Hay varias interpretaciones sobre este final en particular, como que Kusanagi ahora pasó a ser un ser divino y omnipotente al conectarse con el marionetista, pero creo que lo más certero, o al menos mi lectura, es que al nacer nuevamente como no humana, al recuperar su humanidad, la mayor ahora tenía un espíritu que la podía conectar con lo divino, con la muerte, con lo espiritual. Por eso vemos a un ángel que la viene a buscar en la escena previa al tiroteo que destrozaría el cuerpo del marionetista. No para llevarla al más allá o condenarla, sino para devolverle eso que había perdido hace tanto tiempo, su espíritu. Check out the location, then we saw, a dark area. Nobody was there. El espíritu que existió desde mediados hasta finales de los 90 era uno que hoy es raro de ver y que casi podríamos considerar un arte perdido. Este del cual estoy hablando es el de experimentar, el de probar cosas arriesgadas y rebeldes que tienen un gran volumen de riesgo y pueden llegar a fracasar o directamente ser
resignadas al olvido. Oji en su momento liberó a los cines esta película de la cual no se encontraba del todo seguro si fuera a funcionar con su tono solemne y casi desprovisto de la acción que caracterizaba la animación de la época, además de la apuesta a la nueva combinación rara de tecnologías que, por todo lo que sabía en el momento, bien podría haber fracasado. Sin embargo, aún con estas dudas, creyó en su potencial y la fuerza del mensaje que estaba tratando de hacer llegar con su trabajo y siguió adelante, tanto que el resonar del resultado que terminó quedando grabado en la historia marcó un antes y un después para todos los medios modernos de ciencia ficción relacionados al género cyberpunk. Y sin ir más lejos, esta película terminó inspirando unos años después a un par de cineastas que concluyeron en una idea similar, solamente que la pregunta principal no se centraría en la identidad del protagonista, sino de la propia realidad, naciendo así, 4 años después, en junio del 99, The Matrix. Pero la temática futurística distópica no es lo único que tomaron para el hijo americano que había nacido de esta película, sino que el propio código con el que inician los créditos formó el famoso código por el cual es hoy conocido el universo que habitan Neo, Trinity y Morpheus. Además, los propios alfileres de acupuntura con los que se reconstruyen las sinapsis nerviosas del elegido al inicio de la película también se podrían poner en paralelo con los que son usados en la propia franquicia de Ghost in the Shell. Y esta historia no termina solamente con un pelado ofreciéndote pastillas de colores, sino que en particular el efecto en cadena que generó la creatividad de Oji pudo verse en franquicias como Avatar de James Cameron y en juegos como Metal Gear Solid, Deus Ex, Nier Automata y Cyberpunk 2077. La productora que le dio nacimiento a este proyecto, Production IG, lograría consolidarse como una marca de prestigio en Japón, reinventando la animación por completo, creando numerosas obras celebradas alrededor del mundo como Blood, Psycho Pass, Haikyuu, las secuelas de Ghost in the Shell y una serie que estoy seguro que no vieron, pero que deberían hacerlo cuanto antes porque estoy pidiendo pista para hablar de ella hace años, llamada Run with the Wind. No es un misterio para los que prestaron atención hasta ahora que nos estamos quedando extremadamente cortos con este trabajo para listar la cantidad de árboles que florecieron en consecuencia de este trabajo de un grupo de japoneses rebeldes de mitad de los 90 y la cantidad de celebraciones que fueron sembradas de una labor que es difícil concebir en una actualidad donde no existen productoras que apuesten a la libertad artística de los equipos en los cuales están invirtiendo. De esta manera, una visión contrastante con el manga logró reconfigurar toda una cantidad gruesa de secuelas y una expansión extremadamente rica y detallada de este universo que al día de hoy sigue sorprendiendo a quienes salen de su anime de confort para ser retados a reflexionar sobre algo más grande y profundo que nos involucra realmente a todos. Esta fue mi pequeña redención y pequeño homenaje a esta obra y solamente me queda por decirles gracias por ver este video. Como les dije en el video anterior, aún no bajamos los brazos, pero quiero apostar en trabajos que tengan más valor para el tono que quiero tener con el canal que en los que puedan generar más clics como un top o la próxima lista de turno que te haga apagar el cerebro o ponerlo en automático. Espero que les estén gustando estas nuevas alternativas del canal y siempre tienen un lugarcito ahí abajo del video donde pueden comunicarse conmigo y decirme qué piensan, sobre todo quienes siguen este rinconcito del Dark Area hace años. Quizá no conteste porque estamos en el internet y necesito recargar energías luego de exponer lo que preparo para ustedes, pero sepan que siempre los leo. Parece un disco rayado o un cuento repetido, pero Lane sigue en proceso y va a salir, pero lleva un tiempo grande y especial tratándose de una franquicia multimedia muy masiva con una gran cantidad de productos que están solamente en japonés, así que ténganme paciencia, sigan esperándolo un poquito más y eso es lo único que les pido, un poquito más de paciencia. Como siempre, vecinos, es un placer desde mi parte tenerlos del otro lado y esperemos que la próxima vez que el Dark Area se conecte sea más pronto que tarde. Pero sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más videos.